Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, porque estamos unidos como hermanos, Señor, con el único fin de alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias porque nos mantienes firmes hasta este momento. Gracias porque tu Santo Espíritu está en nosotros, Señor. Gracias por tu amor infinito que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Nosotros, Padre, somos seres humanos, pecadores, necesitados de ti. Necesitamos de ti a cada instante, a cada hora, a cada minuto, Señor. En esta hora te pedimos que tú seas con nosotros. Hemos de abrir su santa palabra, esperando pues que nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría para poder entenderle a su palabra, Señor. Si alguna cosa no hablamos conforme a tu voluntad, perdónanos, Padre. Sé tú, Padre, el centro de nuestras vidas y el centro de este programa. En el amor de Jesús oramos. Amén. La oración, un refugio para el alma. ¿Cuántos lo pensamos así? Que la oración es como un refugio para nuestra vida cotidiana, pero también para nuestra alma. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Le vamos a parar ahí tantito. Dice, estén siempre alegres. Qué bonito es cuando todo nos va bien, cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedades, cuando todo es alegría. Pero ¿qué pasa cuando tenemos problemas, cuando vienen situaciones económicas fuertes, cuando vienen enfermedades? A veces podemos decir, qué egoísta es decir que demos gracias a Dios por esto malo que me está pasando. ¿O cómo puedo yo dar gracias en medio de tanto dolor, en medio de tanto problema? Y a veces es fácil decir, pero es bien difícil cuando nosotros lo estamos pasando. Cuando otra persona lo está viviendo, ¿qué decimos? Va a pasar. Ánimo. O la palabra que todos decimos, lo siento. Pero en realidad lo estamos sintiendo. Oren sin cesar. Y a veces esa es la parte más difícil, porque nos olvidamos completamente. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos enfermos, primeramente caemos de rodillas y le decimos a Dios, Señor, voy a ir al doctor y a ver qué tengo? Pero ¿cuántos primeramente buscamos a Dios? Casi la mayoría no lo hacemos. Nos sentimos enfermos, nos sentimos, ¿qué es lo primero? Hacemos cita con el doctor porque pues me siento mal y a ver qué tengo. Cuando primeramente debemos buscar a Dios. Y dice que es difícil dar gracias a Dios en situaciones difíciles, pero en esas situaciones difíciles es cuando Dios nos está puliendo, cuando Dios nos está ayudando. Porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. A veces se nos hace difícil aceptar la voluntad de Dios. Le decimos, Señor, que sea tu voluntad, pero cuando el Señor hace su voluntad, es cuando renegamos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor, si yo soy tu hija? ¿Por qué a mí si yo te sirvo? ¿Por qué a mí si yo te canto? ¿Por qué? Muchas veces esas han sido nuestras palabras cuando dice que nosotros debemos de dar gracias a Dios. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios.
Pero ¿lo hacemos? ¿Realmente platicamos con Dios? ¿Realmente abrimos nuestro corazón a Dios? Platicar con Dios no es solo, Señor Jesús, ayuda a mi papá, ayuda a mi mamá, ayuda a mis hermanos, quiero esto, quiero lo otro y ya después, amén. Cuando hablamos con un amigo, cuando hablamos con un familiar, cuando hablamos con nuestra madre, con sus padres, los que tienen papá, nos tardamos hablando incluso 1 hora, 2 horas, y el tiempo se va muy rápido. Esto es hablar con Dios. ¿Cuántas veces tú te has puesto de rodillas y has hablado con Dios? Hablar con Dios, abrir tu corazón tal y como está, con tristezas, con dudas. Señor, hoy me pasó esto, Señor, hoy soñé esto, no sé por qué lo soñé. ¿Tú quieres decirme algo a mí a través de mis sueños? O mira, esta semana me pasó esto en el trabajo, o me estoy muy enojada con tal persona. Eso es hablar con Dios, abrir nuestro corazón, entrar en una intimidad, en una confianza, porque dice, no es solo repetir palabras, ni cumplir una rutina. No solo porque decir, ya llegó las 6 y tengo que orar. O ya llegó las 2 y no, tengo que orar. Es porque quieres hablar con Dios. No hagas una rutina porque la rutina se desgasta. Con el paso del tiempo se va desgastando. Y no lo estás haciendo porque en realidad quieres hablar con Dios. Que no se vuelva una rutina. Y dice que no es repetir palabras. Lo que les decía hace un momento. Nosotros estamos tan acostumbrados a esas oraciones cortas. Ya llegó la noche, Señor, ayúdanos, bendice la noche, danos un hermoso sueño. Amén. ¿Le contaste a Dios qué te pasó en el transcurso del día? Le dijiste, Señor, hoy iba manejando y cuando me bajé del carro estaba a punto de caerme, pero no me caí. ¿Le contaste a Dios que te lastimaste el dedo allá trabajando? ¿Le contaste que alguien te miró mal y no te gustó y a lo mejor hiciste un gesto y dijiste no estuvo bien? Eso es hablar con Dios, contarle nuestro día a día. Ahora, ¿por qué voy a orar? Porque Dios me escucha. Porque mientras Dios me escucha, mi fe se fortalece. Y cuando mi fe se fortalece, obtengo una paz que solo Cristo me puede dar. Y cuando no le encuentro rumbo a mi vida, Dios me da esa dirección, pero solo pasa a través de la oración. Y cuando Dios dirige mi vida, me da la esperanza para seguir adelante. Me da la esperanza para que en tiempos difíciles yo pueda encontrar aliento. Yo pueda decir, ahorita estoy sufriendo, pero va a llegar el momento de que ya no va a haber más sufrimiento. Hace como 4 sábados me ausenté de la iglesia porque me desanimé. Y es algo que a todos nos puede pasar. Nos desanimamos en tantito. Ya el último sábado recibí un mensaje de la hermana Clarisa y me dice que por qué no estaba yendo a la iglesia, y yo le dije, realmente me siento desanimada. Y me dice, porque yo quisiera participar, quisiera estar más en la iglesia, pero no puedo porque estoy lejos. Yo quisiera estar cerca, yo quisiera estar allí apoyando, y eso a mí me desanima. Y dice la hermana Clarisa, no te preocupes porque ya esto pronto se va a acabar. Yo también estoy lejos, pero esto ya pronto se va a acabar. Cristo ya viene. Y sí es cierto. Y dije, es cierto, Cristo ya viene. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí en mi casa? Así que agarré las fuerzas y dije, voy a ir. Creo que a los 2 días recibo llamada de la hermana Carmen y me dice, ¿me puedes apoyar con el tema? Y estaba mi esposo ahí conmigo y dice, ¿me vas a llevar? ¿Puedo participar? Y me dice, como tú veas, si tú quieres participar, ven.
vamos a hacer el espacio. Pero yo pasé por ese momento de desánimo y dije, no. Y le dije, Señor, ayúdame porque yo me siento muy desanimada. Y si tú no me sacas de ese hueco, yo no voy a poder salir sola. Así que no importa, hermano, que te critiquen. No importa que te digan que no haces las cosas bien. No importa que digan, es que tú vas a la iglesia y todavía no has dejado esos malos hábitos. Porque tú estás en un proceso y Dios está obrando en tu vida. Así que tú no te fijes en lo que los demás digan de ti. Que tu mirada solamente esté en Cristo Jesús. Pero cuéntale primero a Dios lo que te está pasando. Cuéntale a Dios si estás sufriendo críticas. Cuéntale a Dios si te estás desanimando. Y Dios te va a ayudar. Que la oración sea nuestro primer recurso. Que no sea el último. Que nuestra oración siempre esté en primer lugar. Que buscar a Dios siempre esté en primer lugar. Tengamos eso bien presente. Porque a veces nosotros nos olvidamos. Y yo creo que todos aquí hemos visto las maravillas de Dios en nuestras vidas. Pero a veces aún así seguimos. Porque Satanás no está contento de que nosotros estemos aquí. Él quiere sacarnos. Pero Dios ya venció y juntamente nosotros con Él. Vamos a ver un relato de la Biblia que es muy conocido. San Marcos 4, 35 al 41. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ese día Jesús había estado predicando todo el día. Me imagino que estaba cansado ya. Llegó la tarde y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Dice que los discípulos despidieron a la gente, se subieron al barco y habían otros barcos más acompañándolos. Y partieron de allí. Pero ¿qué pasa cuando ya estaban a mitad de llegar a la otra orilla? El versículo 37. Pero se levantó una gran tormenta de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba. La parte más inquietante de esta historia no es la tormenta. Jesús no estaba ausente porque estaba allí con ellos. Jesús no estaba distraído. Jesús simplemente estaba dormido. Ahora les voy a preguntar, ¿los discípulos tenían experiencia en barcos? Sí. No todos, pero algunos eran pescadores. Claro que tenían experiencia. ¿Habían visto tormentas antes? Sí. Y sabían cuáles eran las tormentas pequeñas, las tormentas grandes, y sabían cuándo ellos estaban en peligro. Y esta tormenta realmente era peligrosa porque dice que las olas se azotaban y el agua entraba en la barca y la barca se llenaba de agua. Y mientras que casi la barca se hunde, Jesús estaba dormido. ¿Cómo es posible? Me imagino que por la cabeza de ellos, ¿no va a hacer algo? Jesús estaba tranquilo. Estaba dormido. Vamos al versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos
ya no hallaban qué hacer. Y en la desesperación, me imagino que dijeron entre ellos, si no lo despertamos, nos vamos a morir todos aquí. Y yo me imagino que lo despertaron apresuradamente, como cuando nos despiertan, ya es tarde, levántate. Y le dicen, ¿qué no ves, Jesús, que perecemos? Todos aceptamos las tormentas que Dios pone en nuestra vida. Todos lo aceptamos. Pero ¿saben qué no aceptamos? El silencio de Dios. Cuando sientes que Dios no te escucha. Cuando estás pasando por un problema y clamas y sientes que no hay respuesta. Y a veces nos cuesta aceptar. Ellos lo despertaron con la frase, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos moramos acá todos? No era tal vez miedo al agua. Era miedo a la indiferencia de que Dios no quisiera ayudarlos. Y lo mismo pasa hoy en día. Cuando estamos pasando por problemas difíciles, le decimos al Señor, ¿no ves lo que estoy pasando? Cuando un familiar está enfermo y nos dicen, ya no hay esperanza, y nosotros decimos, Señor Jesús, pero ¿no ves que estamos cansados? ¿No ves que ya no podemos? ¿No te importa que mi familia esté así? ¿No te duele ver a mi familia así? ¿No te importa, Señor, que ore y nada cambie? Pero la tormenta externa termina revelando la tormenta interna. Lo que nosotros sentimos por dentro. La impotencia de ese momento de que queremos una respuesta inmediatamente y no la tenemos. Yo estuve orando por 6 años. 6 años. Y 6 años Dios tardó en contestarme en una oración. Hoy agradezco por esa oración contestada y le doy gracias a Dios y sigo orando porque sé que Dios puede seguir obrando en mi vida y también puede seguir obrando en la vida de ustedes. Entonces, en el versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús se levanta tranquilo, no grita, no corre, Él no se desespera, no organiza un plan de emergencia como solemos hacerlo. Simplemente se levanta y habla. Y dice, calla, enmudece. Y aquí viene la parte que a veces nosotros no vemos o no observamos. La tormenta obedeció más rápido que los discípulos. Ahora, ¿por qué después de calmar el mar, Jesús no los abraza? El 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Les dice, ¿qué no tienen fe? ¿Qué no han visto todo lo que he hecho? ¿Y aún así no confían? La tormenta no era solo para mostrar el poder de Dios. Era para que los discípulos aprendieran a confiar. Y es ahí donde nosotros decimos, Dios no me ha contestado. Pero ¿sabes por qué no te ha contestado? Porque te falta pulir un poco en tu vida espiritual. Porque todavía no estás listo para recibir aquella promesa que Dios está dispuesto a darte. Y tienes que seguir orando, tienes que seguir pidiendo.
Porque Dios, en ese silencio, Dios te está transformando para que cuando la respuesta venga, tú estés listo. Ellos pensaban que tener a Dios allí en la barca significaba la ausencia de tormentas. Ellos decían, si está Dios aquí con nosotros, nosotros no vamos a estar bien. Pero a veces la presencia de Dios no evita el viento, pero revela quién eres cuando el viento sopla. Y a veces es bien difícil confiar en momentos difíciles. Es bien difícil confiar cuando hay enfermedades en tu vida, cuando hay problemas, cuando hay desafíos. ¿Saben por qué Jesús dormía? Él estaba bien tranquilo en la barca. Pero ¿saben por qué Él dormía? Porque Él confiaba en su Padre. Porque Él sabía que su Padre estaba con Él. Si su Padre le dijo que cruzarían al otro lado, así iba a ser. El problema en ese momento no era el mar. Era que ellos habían olvidado la promesa. Cuando Jesús le dice, vamos al otro lado del lago, no dijo, agarren las barcas y a ver si llegamos. Él dijo, vamos al otro lado. Lo dijo con una tal seguridad, pero los discípulos olvidaron aquella promesa. Y hoy lamentablemente a veces hacemos lo mismo. Dios nos dice que vamos a llegar, pero en el transcurso, en el lapso en que llega eso, cuando el proceso se pone oscuro, cuando hay problemas, cuando creemos que nos vamos a hundir, cuando creemos que ya no podemos, es ahí cuando confundimos el silencio de Dios. Porque todos hemos pasado por ahí y todos hemos confundido el silencio de Dios. Decimos, Dios ya no me escucha, yo le pido, yo oro. O a veces decimos, me está castigando por esto que hice. Pero Dios no nos castiga. Porque Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿cómo un Dios de amor me puede castigar? ¿O cómo yo, siendo su hija, me va a castigar? Cuando castigamos a nuestros hijos, nos duele, más a nosotros. O cuando los corregimos, después de que los corregimos nos ponemos a pensar y decimos, ay, no debía hacerlo. A lo mejor debía haber actuado diferente. Y nos sentimos tristes. Y sentimos que nuestro corazón se hace así, parece que lo apretaran bien fuerte. Si eso sentimos nosotros como padres terrenales, pecadores, ¿ustedes se imaginan qué siente Dios? Tal vez el milagro no es que se calme la tempestad. Tal vez ese no sea el milagro. Tal vez no sea que se calme la tormenta. Tal vez el milagro puede ser que tú obtengas paz en medio de la tormenta. Decía hace rato la hermana esposa del pastor que la depresión, los que padecen de depresión, los que padecen de ansiedad. Pero hermanos, cuando lo estamos viviendo es bien difícil. Cuando estamos pasando por ese proceso es bien difícil. Le contaba a la hermana Carmen el otro día que mi hermano sufre de depresión. Y él a veces, yo pienso, por una situación difícil que vivimos hace tiempo, pienso que a lo mejor él agarra el alcohol como para poder sobrellevar eso. Y es bien difícil ver a alguien que tú quieres, que tú amas, pasando por eso.
Entonces, él a veces va a la iglesia, a veces no, y cuando va yo le agradezco mucho a Dios porque va a escuchar, y yo le sigo orando al Señor para que él un día pueda entregar su vida a Dios. Pero es bien difícil ver a una persona que está pasando por un momento difícil, o más bien que tú misma lo estés viviendo. Y cuando estás en ese momento, ¿cuántas veces yo me arrodillé a las 3 de la mañana? Porque había momentos que yo no podía dormir. Llegaba la 1, llegaban las 2, llegaban las 3. Amanecía y yo amanecía despierta. A veces eran las 3 de la mañana y yo le decía, Señor, no puedo dormir. Ya no puedo más. Después que me levantaba, sentía una paz dentro de mí y recordaba la promesa de Dios. Y yo le decía, si soy tu hija, tú me vas a sacar de aquí. Si yo soy tu hija, me vas a ayudar a que yo salga de esto que estoy pasando. Nos ayuda a sobrellevar las cosas con paz cuando oramos. Los problemas no se van, la depresión no se va, ahí va a seguir. Pero ¿sabes qué? Lo vas a vivir con paz, lo vas a vivir con calma porque el Señor te está sosteniendo, porque el Señor te está tomando de la mano y te está guiando. Él te va a conducir. Entonces, la tormenta no se va a pasar, la tormenta va a seguir, el viento va a soplar fuerte. Pero si Dios está a nuestro lado, ¿de qué vamos a tener miedo o de qué vamos a temer? La pregunta no es si Jesús está en tu barca, porque te puedo preguntar hoy en día, ¿Jesús está en tu barca? Y me vas a decir, sí, Jesús está en mi barca. Pero ahora, ¿confías en Él cuando Él está dormido? ¿Confías cuando tu barca se está hundiendo? Cuando el viento sopla fuerte, cuando las aguas están entrando a tu barca y Jesús está dormido, ¿estás confiando en Él? La historia no termina con los discípulos celebrando. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Terminó con los discípulos asombrados, porque dijeron, se levantó con una gran quietud. A veces yo me imagino esa escena de cómo se haya levantado Jesús. Y dice que Él no gritó, no dijo, ¿qué vamos a hacer? Salgamos corriendo, no hay otro barco o ¿cómo le hacemos? No, Él simplemente dijo, calla. Y los discípulos se asombraron y dijeron, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? No aprendieron solo que tiene poder sobre el mar. Ellos no solo aprendieron de que Jesús tiene autoridad y poder sobre el mar. Aprendieron que su miedo no era más fuerte que la autoridad de Dios. Así que si Dios está de nuestro lado, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué le decimos al Señor, ¿qué no ves que perezco? ¿Qué no ves mi angustia? Y sí, podemos tomar esta historia personal en nuestras vidas, porque hay momentos que el mar va a crujir, hay veces que el viento va a soplar fuerte. Y tal vez tu barca hoy está así. Tal vez tu barca hoy cruje. Tal vez a tu barca le está entrando el agua. Tal vez en la barca en donde estás la tormenta es muy fuerte. Y tal vez sientes que Él está durmiendo. A lo mejor sientes que Dios no te escucha. Pero si Jesús está en la barca, el destino no cambia. El destino es el mismo. Así que tenemos que esperar
tenemos que ser pacientes, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando, porque Dios va a estar allí para contestar nuestras oraciones. Que el Señor nos bendiga.